Hola. Vale. Bueno, que muchas gracias a todos por estar aquí y bienvenidos. Yo me llamo Álvaro, para los que no me conozcáis. Y bueno, primeramente tenemos la suerte de anunciar que tenemos un nuevo patrocinador que se llama DSC Energy. Va sobre inteligencia artificial y tal. Entonces, los que estéis interesados, pues podéis escribirle al email que está ahí. Si no entendéis el inglés, pues vuestro problema, ¿vale? No. Y bueno, por explicar un poco lo que es Veritax, bueno, nace de la necesidad de un espacio humano donde debatir aquellas ideas en las cuales nosotros estamos muy confiados, pensamos que son ciertas, pero nunca hemos llegado a ponerlas a prueba. Nunca hemos llegado, a lo mejor, a debatirlas con una persona que piensa lo contrario. Entonces, ahí puede estar nuestro error, ¿no? Creer mentiras pensando que son verdad. Eh, y bueno, esa es la idea. Consiste en una charla con Luis Fontán y después la comida, una cervecita así a solecito, y luego a las 4, muy importante, la charla. O sea, la actividad. Que Conchi va a explicar un poco sobre eso después. Estaros atentos porque la actividad va a ir sobre la charla, ¿vale? Así que todo el mundo con el papel. Pues. Bueno, Luis Fontán es consultor de comunicación y nos va a hablar sobre el carácter. Es una charla que es muy chula y espero que os guste a todos. ¿Vale? Muchísimas. Se oye, ¿no? Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación, Conchi, Álvaro, Enrique, y no sé si hay alguno más en el staff, que creo que sí, ¿no? Y lo estoy olvidando, ¿puede ser? Y Dani, por favor, que me había contactado, perdóname, Dani. Muy bien, pues efectivamente ellos me habían invitado para dar una charla sobre el carácter. Y la charla es muy sencilla. Vamos a ir paseando por estas 4 referencias. Primera referencia, el carácter es una dimensión muy importante de la personalidad, del conjunto de la personalidad. Que me perdone Álvaro, psicólogo, si digo alguna barbaridad, y creo que además hay alguna psicóloga en la sala también, ¿no? ¿Quién era otra psicóloga? No. Vale, pues entonces solamente tú. Tiene, por tanto, mucho que ver el carácter con la personalidad. Luego, el carácter tiene también mucha relación, y lo veremos, con la libertad. Tiene mucho que ver también el carácter, la formación del carácter, la construcción del carácter con el temperamento. Y por último, tiene mucho que ver la personalidad y el carácter con 3 potencias que tenemos todas las personas y que están en el centro del terreno de juego de la formación de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Entonces, el guión de la charla va a ser justamente este que acabo más o menos de enunciar, ¿no? Lo primero he dicho que el carácter forma parte muy importante del conjunto de la personalidad. En la personalidad se concentra todo nuestro patrimonio, no el patrimonio tangible de dinero o de inmobiliario, sino el patrimonio, digamos, más intangible. En el carácter, en la personalidad, mejor dicho, se concentra nuestro patrimonio biológico, nuestro patrimonio conductual, el patrimonio de lo que hemos aprendido en casa cuando nos han educado, el patrimonio que vino después para completar nuestra formación con las diferentes etapas en las que hemos ido formándonos, primero en la escuela o el colegio o instituto, luego en la universidad y todos los sitios por donde uno ha pasado, y eso ha contribuido también, ¿no? Y al final, digamos, como que se va creando la personalidad como fruto, ahora veremos cómo va ese dinamismo, como fruto de todo este patrimonio que uno va poseyendo y que uno va juntando en su vida. Uno puede ir haciéndose acreedor de un patrimonio que lo va trabajando profesionalmente, ¿verdad? Y uno va consiguiendo pues un dinero con el que luego puede tener acceso a una vivienda en la que quiere montar una familia o un hogar, mejor dicho, y va uno, ¿verdad?, juntando patrimonio. Pues en la personalidad hay una manera importante de juntar patrimonio que tiene que ver con todos los intangibles, la educación, la sensibilidad, el temperamento, el carácter que tenemos, la inteligencia que gastamos, la voluntad que ponemos, la afectividad que formamos, y todo eso va construyendo nuestra personalidad. Cuando esta es la primera idea. El carácter, ahora lo veremos un poco con más detenimiento, tiene mucho que ver con la personalidad final y acabada que vamos teniendo todos, ¿no? Es cierto, según dicen, que la personalidad no termina de conformarse en los rasgos más principales y definitivos hasta que ya hemos alcanzado una madurez importante. Estamos hablando, por ejemplo, de los 40 años. Con 40 años uno mira atrás y dice, bueno, hay coherencia o incoherencia en mi vida, en mi trayectoria,
todo ha ido sumando, he tenido a lo mejor algunos baches, pero ya uno empieza a asentar definitivamente lo que van a ser los rasgos fundamentales de su personalidad, ¿no? Mucho antes, en la educación, hemos ido conformando y sacando a relucir nuestro propio carácter, ¿verdad? Pero la personalidad se acaba de conformar, no se termina de formar, pero se acaba de conformar con el estilo que tiene, pues, en la edad adulta. Bien, primera idea abonada. Segunda idea, vamos a relacionar ahora el carácter, que todavía no hemos dicho qué es exactamente, llegará en su momento, pero lo vamos a relacionar ahora con otro de los elementos que hemos dicho. Y el elemento que ahora tocaba hablar es la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es definida de muchísimas maneras, ¿verdad? Pero la libertad es un estatuto con el que hemos sido creados. Es decir, nosotros nos damos cuenta que al nacer en una familia tenemos el estatuto de hijos de esos padres, ¿verdad? Y nos damos cuenta que en nuestra actuación, gracias a la educación que recibimos, a la formación también que hemos ido adquiriendo, notamos que el estatuto de nuestra participación en esa familia y en la sociedad está basada en la libertad. Es decir, tú haces lo que quieres. No es que haces lo que quieres desde que naciste, porque nuestros padres, ¿verdad?, nos van conformando, van delimitando el camino, nos van ayudando porque no tenemos todavía rasgos definidos ni autonomía suficiente para funcionar. Pero a ella se está desatando en libertad nuestra propia personalidad. Ahora con la ayuda de la educación y luego de la formación que vamos recibiendo, ¿no? Pero digo que esto es muy importante porque en la construcción del carácter y de la personalidad hay un punto de partida que es la libertad que no conviene perder nunca de vista. Y es un estatuto que tenemos porque hemos nacido libres. Es decir, podríamos haber nacido, por ejemplo, súbditos. Tú naces en un sitio donde tu estatuto va a ser de súbdito y tú vas a hacer lo que digan el amo o el jefe, ¿no? O podríamos haber sido creados, a lo mejor no como seres humanos libres, sino, por ejemplo, como autómatas, que estuviéramos programados, ¿verdad? De hecho, en otras utopías hay personas que no son completamente libres porque son autómatas, es decir, alguien los ha creado, alguien los ha programado y hacen exactamente lo que está previsto y programado en el fondo de su personalidad, ¿verdad? Pues nosotros no hemos nacido ni autómatas, ni súbditos, ni toda la relación que queramos poner de posibilidades de haber sido creados y desarrollarnos. Simplemente hemos sido creados en un estatuto de libertad. Y la libertad se potencia ejercitándola. Entonces, en el desarrollo de nuestra propia personalidad, de la construcción de nuestro carácter, es muy importante caer en la cuenta de que uno es libre. Digo caer en la cuenta porque ya lo somos, salvo dos excepciones que luego veremos, ¿no? Que son la coacción o el miedo, que pueden frenar la capacidad de la propia libertad. Pero, de hecho, somos libres. A no ser que actúe bajo coacción, tú haces lo que quieres. A no ser que te impida, que te paralice un miedo invencible, tú haces lo que quieres. Tú vas por la calle y te atracan y entonces te dicen, dame la cartera, el reloj y el móvil. Y tu libertad te diría, no lo pienso dar, porque no tengo por qué darlo y menos a un extraño que me está violentando, ¿no? Lo que pasa es que no eres libre para decirle que no. O sí eres libre, pero las consecuencias pueden ser muy malas, ¿no? De hecho, la policía dice, si te atracan, no te hagas el héroe. Dale lo que te piden y se acabó. No, porque puede ser peor el resultado, ¿no? Entonces, ahí hay una coacción. No estoy haciendo lo que yo quiero, sino lo que me obligan a hacer. Hay otra posibilidad que coarta nuestra libertad y que es el miedo, un miedo paralizante. Hay personas que tienen un miedo atroz a crecer, a exponerse, a madurar, a hacerse cargo de una responsabilidad, a comprometerse, a ejercer un trabajo nuevo, a cambiar de ciudad o de país. Vértigo, un vértigo insalvable, insufrible, que lo padecen de un modo paralizante. Todos tenemos miedos, ¿eh? Y lo vamos superando fácilmente. Algunos más fácilmente, otros con mayor dificultad. Del miedo que estoy hablando es de un miedo, digamos, a escala máxima. Un miedo que te impide actuar como tú quieres, ¿no? Hasta tal punto que hay veces que una persona puede estar presa del miedo y hacer cosas absolutamente ilógicas e inexplicables, ¿no? Por ejemplo, hay personas que sufren mucho vértigo y cuando se ven en un desfiladero, por ejemplo,
y empiezan a sufrir un miedo atroz con el vértigo que tienen y lo que hacen es saltar. A lo mejor saltan a un vacío, yo qué sé, de 3 metros, 4 metros, no a un abismo, ¿no? Pero a un vacío de este tipo. Y dices, ¿pero qué haces? ¿Cómo se te ocurre, no? Pues fruto del miedo, coaccionados en su libertad por el miedo, tienen una reacción absolutamente ilógica. Bien, pues ese es el otro factor que puede delimitar nuestra libertad. Pero llevamos dicho que el carácter, que ahora veremos en última instancia, forma parte importante de nuestra personalidad. 2, hemos definido la libertad como estatuto con el que hemos sido creados y por tanto nosotros somos y acabaremos siendo exactamente lo que queramos ser, salvo, hemos dicho 2 excepciones, ¿no? Un miedo invencible o que paraliza mucho, ¿no? Que bloquea el crecimiento y el desarrollo, o que estemos actuando bajo coacción. Y para eso el ejemplo del desfiladero y el miedo y el ejemplo del atraco y la coacción. Vamos a dar un paso más, porque en la construcción del carácter hay un factor que está íntimamente conectado al carácter y que es como la base del carácter, y es el temperamento. El temperamento tiene una raíz biológica. En la literatura psicológica a veces se mezcla el significado, incluso a veces se confunde el significado de carácter con el temperamento. Vaya temperamento que tiene esta persona, ¿no? Y están queriendo decir, vaya carácter, vaya geniazo que tiene esta persona, ¿no? Y vamos a abonarnos nosotros a la acepción del temperamento como esa base biológica que nos viene dada, que es innata, es natural al ser humano y que se ha querido describir, digamos, como bajo 4 tipos de temperamentos, ¿no? Seguro que os suenan. Uno es el temperamento colérico, otro es el temperamento flemático, otro es el temperamento sanguíneo y otro es el temperamento melancólico. En esos 4 tipos de temperamento se ha querido resumir esa base biológica con la que hemos nacido, que no somos responsables de haberla formado así, nos viene dada por biología, está conectada con el sistema nervioso y somos así. Seguro que conocéis personas, amigos o amigas, que son de temperamento nervioso, que conecta con un temperamento que es, por ejemplo, el colérico, ¿no? Que son personas que no hacen voluntariamente movimientos típicos de una persona nerviosa. Sí, no dicen, voy a actuar como un nervioso. Si yo ahora quiero imitar a un nervioso, pues tendría que activarme mucho para intentar dar a entender que tengo un temperamento flemático, pero yo no lo tengo. Y si tú tuvieras un temperamento flemático, me atropellaría hablando, estaría moviendo todo el tiempo, tendría un montón de tics. Pero eso tiene que ver con una base biológica, no lo estoy impostando. Si lo imposto es porque me da la gana, porque quiero ejemplificarlo, por lo que quiera, ¿no? Entonces, seguro que conocéis personas así. En el lado contrario, seguro que conocéis también a personas flemáticas. En la persona flemática lo que prima es la calma. Son personas no tranquilas, sino tranquilonas. Cuajones. Pero por temperamento, ¿eh? Que no tienen ningún mérito. ¿Tú no te pones nunca nervioso? ¿Por qué? Me dicen, ¿no? ¿Por qué? Dice, no tengo experiencia. Me estoy yendo a una definición de temperamento flemático puro que no se da en ningún caso, ¿vale? Pero si lo hubiera, un temperamento flemático puro sería la persona calmada, que parece que no tiene nervios, que no se inquieta por nada, que en él reina la calma, tiene una paz impresionante, incluso da una paz absolutamente increíble, porque no es por virtud, es simplemente porque tiene un temperamento así, flemático, no se altera. El temperamento flemático vamos a resumirlo en esa palabra, en la calma. Y hay personas de vosotros, incluso aquí delante, estáis personas que sois de temperamento, y además se os ve, que sois de temperamento flemático. El temperamento colérico, digamos, es, por asociarlo a una palabra, vamos a asociarlo a la palabra o el concepto de voluntad. Es decir, de fuerza. Son personas con mucha iniciativa, que no paran quietos, no son nerviosos, sino son personas que la rueda maestra de su vida es la voluntad, hacer cosas. Son activos, proactivos, hiperactivos. Seguro que conocéis también, ¿no? Pero, insisto, no porque se lo propongan y hayan dicho, a partir de ahora voy a ser una persona hiperactiva. No. Son personas que de naturaleza, de modo innato, por su propio sistema nervioso, son eso, de temperamento colérico. Perdón, sí, colérico, ¿vale? O sea, con una fuerte voluntad. Hay personas, por ejemplo, flemáticas, que siendo flemáticas y muy calmadas, van forjando una voluntad
tan fuerte a veces como la del propio colérico. Pero a ella es por carácter, no es por temperamento. Como veremos dentro de un momentito. Por lo tanto, tenemos a un temperamento flemático, tenemos a un temperamento colérico, tenemos a un temperamento sanguíneo. El temperamento sanguíneo es, en una palabra, el entusiasta, la entusiasta. Esta persona que siempre que le ves tiene una sonrisa en la cara. Pero no porque sean alegres por virtud, que veremos qué es la virtud en este conjunto de la construcción de la personalidad, sino que son así. Son personas que les ve y dice, ¡joder, qué alegría!, ¿no? Ver un rostro que siempre tiene una estabilidad aparente de ánimo, aunque luego la profesión va por dentro, como se suele decir, pero estas personas así, con ese temperamento sanguíneo, tienen la sangre como muy a flor de piel. Es decir, están activas, pero activas en el sentido más entusiástico de la expresión. Y luego están las personas melancólicas, que no vamos a asociarlas necesariamente ni estrictamente a la tristeza, sino más bien a la profundidad. La persona melancólica es de reacciones secundarias, es de calibrar las emociones y los sentimientos y las pasiones que concurren en su vida o en su dimensión afectiva. Son personas sensibles, incluso hipersensibles. Son personas, incluso si se le va de las manos, esa hipersensibilidad, hipersusceptibles. Son personas que están muy conectados en su dimensión más temperamental con la esfera de la sensibilidad. Lo notan todo muy rápido. Se dan cuenta de muchas cosas. Hay personas que son más insensibles, por ejemplo, porque son más flemáticos, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes por este...? Bueno, pues sí, lo valoro. Ahora conectaremos esto además con otra dimensión del carácter, ¿no? Pero el flemático reacciona distinto a estímulos afectivos de un modo distinto que el flemático, que el colérico, que el sanguíneo. ¿De acuerdo? Bien, si cada uno quiere hacer un poco balance de qué temperamento puede tener, cosa interesante para conocerse, no hay nada mejor para funcionar, para desarrollar un poco de autonomía, no hay nada mejor que tener un poco de conocimiento propio. Y aquí ya podemos cada uno detectar nuestros rasgos. Casi siempre la clasificación que cada persona hacemos de nuestro temperamento suele tener como uno de estos dos temperamentos más o menos consecutivos. Primero uno y luego otro. O sea, por ejemplo, suele ser una persona flemática y luego también melancólica. Esa combinación es muy típica. O es muy típica la combinación del que descubre que en su personalidad él cree que destaca un temperamento sanguíneo y también el colérico. Las otras mezclas quizás son un poquito más extrañas, pero se pueden dar. Pero de los 4 temperamentos, como no hay ningún temperamento en estado puro, hay mezclas, pues lo que ocurre es que detectamos como 2 temperamentos preponderantes en nuestra personalidad. Y esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante porque mañana te vas a casar con alguien que tiene su temperamento. Mañana vas a trabajar con alguien que tiene su temperamento. Mañana vas a montar un negocio con alguien que tiene su temperamento. Mañana vas a coincidir, discutir, reunirte, trabajar, competir con alguien que tiene su temperamento. Y tener la capacidad de descubrir cuál es el temperamento de ella y cuál es tu temperamento y saber cómo echan a competir temperamento con temperamento es muy interesante. Por ejemplo, para la contratación de personas. Pues si yo tengo una persona que va a estar, por ejemplo, muy expuesta a clientes muy exigentes por el tipo de negocio que tengo, ¿voy a poner a un melancólico de jefe de ventas? Cuando lo que quiero es conseguir una cuota de mercado de la telefonía en la que estoy trabajando, que es un sector competitivísimo, ¿y voy a poner un melancólico? Seguramente que no, ¿no? Y bueno, qué tontería, ¿no? No, es que a lo mejor me interesa mucho. Pero si me doy cuenta que esta persona es, por ejemplo, un poco colérica, ¿no? Colérica no conecta con ese retrato robot del colérico, que es el tío o la tía que se enciende rapidísimo y pega 2 puñetazos a la mesa enseguida, ¿no? Aunque, por supuesto, que tiene la sangre a flor de piel y por eso a veces asoma ese tipo de reacciones más fácilmente que en un melancólico o en un flemático, ¿no? Pero si tengo el dato, puedo funcionar mucho mejor en ese negocio, en ese equipo, en ese matrimonio, en ese equipo de amigos, ¿vale? Por tanto, conocer el propio temperamento y el ajeno ayuda mucho a identificar a la persona con la que estás en cualquier tipo de circunstancia y eso ayuda. Tienes más información sobre esa persona. Y cuando tienes mucha información sobre las características generales y particulares de esa persona, la comunicación se potencia muchísimo más que si no tengo esa información.
De hecho, el gran misterio de las personas, por ejemplo, en el plano afectivo, es cómo debe ser esta persona en el fondo, esta persona de la que me estoy, por ejemplo, enamorando por la apariencia. No me refiero solo por la apariencia física, ¿eh? Me refiero también por la apariencia del conjunto de la personalidad que asoma a su cara, que asoma en sus movimientos, que asoma en sus relaciones y en sus reacciones. Y a lo mejor ahí nada más que tenemos una información un poco superficial. En cambio, cuando conozco un poco mejor a esa persona, pues resulta que me hago cargo de si puedo construir un futuro o un proyecto con ella. Y conviene tener este dato porque a veces, pues si es un punto ciego en el conocimiento de esa persona, pues ahí hay una amenaza, ¿verdad? Latente. No tiene por qué crear problemas, ni llevar a pique, ni crear ninguna crisis. Pero no tener toda la información, evidentemente, dificulta más la comunicación, ¿verdad? Bien, pues hemos hablado de que el carácter, del que todavía no hemos hablado, es una parte importante de la personalidad. Hemos hablado de que tenemos un estatuto constitutivo de la persona, que es la libertad. Hemos sido libres. Pensar que en el mundo hay personas que no son libres, ¿eh? Desde que nacen. Por ejemplo, nacen en un régimen férreo de no libertades y la libertad está absolutamente coaccionada y condicionada para todos los pasos que van a dar en su vida, ¿eh? Entonces esto es muy duro. Nosotros, por suerte, sí tenemos eso. Aunque incluso esas personas, hago un paréntesis, también tienen un estatuto de libertad igual, porque la libertad interior no te la pueden robar, ni aunque te encarcelen. Te la pueden robar o coaccionar, o puede estar uno preso de un miedo invencible, como dijimos antes. Pero hay una libertad constitutiva que es muy importante. Si nos da tiempo, tiraremos un poco de ese hilo, pero es muy importante no perderlo de vista. La libertad con la que hemos de actuar, porque de la libertad nace también luego la responsabilidad. Bien, después de la libertad hemos hablado del temperamento, que creo que hemos pegado un repasito más o menos sucinto y concreto, ligándolo con las características biológicas. El temperamento nos viene dado, no somos responsables del temperamento que tenemos, nos viene dado innato y tiene estas 4 formas que nunca se dan en estado puro. Y tú a lo mejor ya te has hecho cargo de qué temperamento tienes, ¿verdad? Y ahora sí vamos a dar un paso más porque nos quedan 2. Hablar del carácter y hablar, dijimos, al final también de 3 potencias que tenemos todos, ¿no? Entonces, hablar del carácter consiste en definir el carácter. Fíjate, así como el temperamento te viene dado, el carácter lo formas tú. Tú tienes estrictamente el carácter que a ti te da la gana tener. Uno no tiene un carácter determinado por accidente. Tiene el carácter que cada uno va formando, ahora veremos cómo. No te viene dado, no está prescrito, no está predeterminado, no está formado en ti por un agente externo, lo has formado tú con tu libertad, también con tu patrimonio educacional y formativo, pero es obra tuya. Ahí quedas absolutamente retratado. Y si me lo permite, te diría que en el carácter te la juegas. En el buen o mal carácter que tienes, te la juegas. En toda clase de relaciones. Nadie se enamora de un petardazo de tipo que tiene muy mal carácter. Uno puede tener relaciones, no sé, intempestivas, porque a lo mejor es colérico, ¿no? Uno puede tener momentos de crisis, pero nadie busca, me voy a casar o voy a montar un negocio con el tío con peor carácter del mundo, ¿vale? Creo que no, ¿no? Es más, cuando te acercas a alguien para montar un negocio, para establecer una relación, para buscar una amistad, casi de las primeras cosas que te fijas no es tanto en lo que dice, sino en quién es. Y te pones a deducir quién es esa persona, qué carácter tiene en definitiva. ¿Por qué? Porque el carácter, vamos a la definición, es simplemente el resultado de todas las actitudes que tú has ido decidiendo a lo largo de tu vida. Es decir, lo que nos pasa y viene de fuera a nosotros no es responsabilidad nuestra. Vamos a llamarlo a eso estímulo. Te viene un estímulo de fuera. La reacción sí es obra tuya. Bien, pues el resultado que hay entre el estímulo que tú recibes y la respuesta que tú das va haciendo, digamos, como un sumatorio constante, paulatino, secuencial, sumativo, que va dando lugar luego definitivamente al carácter que vamos teniendo. Si a mí
me saludan educadamente mis hermanos en casa y yo me habitúo a responder malamente, pues estoy cultivando con ese motivo, con esa ocasión, un mal carácter. Un carácter agrio, por ejemplo. Es que esta persona tiene un carácter muy agrio. No le ha salido por generación espontánea, no estaba en su temperamento, no le venía dictado, nadie le ha coaccionado. Estoy utilizando, como veis, términos que ya conocemos. Nadie ha hecho nada en concreto para que tenga indefectiblemente ese carácter agrio. Es él o es ella quien ha decidido tener ese carácter. Bueno, me preguntas, ¿y si uno ha vivido en un escenario de mucha acritud? Pues aún así, tú puedes decidir perfectamente la actitud que tiene en un escenario absolutamente adverso. No hay un automatismo según el cual, si uno ha vivido un entorno incómodo, difícil, incluso coaccionante, no digo coaccionado, pero sí coaccionante, es decir, presto o pronto a la coacción, no está prescrito, no está dicho, no hay un automatismo que diga que tú tienes que tener un carácter agrio. ¿Por qué? Porque eres libre. Estamos conectando ya ideas. Y como eres libre, tú decides qué actitud tienes ante lo que te pasa. Tú no eres responsable de las cosas que te pasan, pero sí eres responsable de las actitudes que tienes ante lo que te pasa. Es que me han suspendido injustamente. Y por tanto el automatismo común, el que está de moda, es que si a mí me suspenden, yo monto un pollo. Es un automatismo que se ha puesto de moda. Y dice, oye, y yo, como me ponga a reaccionar así ante cualquier estímulo adverso, saliendo a comparecer ante esa situación en forma de protesta y de reivindicación, voy a tener un carácter reivindicativo y protestón. No es malo. No es malo a veces buscar la justicia, ¿verdad? Pero si me acostumbro por lo general, cada vez que me demandan algo, que me corrigen algo, que me interpretan algo, que me señalan algo, me acostumbro a reaccionar mal, reivindicativamente, sin someter a juicio si lo que me han dicho es verdad, pues voy a tener un carácter típico del resultado que se tiene ante ese tipo de situaciones, ¿no? Reivindicativo, incómodo, reactivo, reaccionario. ¿Por qué? Porque no he aprovechado la cantidad de ocasiones que se me han venido a la vida para tener un poco de capacidad de encaje. En esta vida hay que desarrollar un montón de veces la capacidad de encajar. Nuestros padres son perfectos encajadores de nuestro carácter incipiente. No tenemos memoria de lo que nuestros padres han hecho por nosotros, por lo menos hasta lo que tenemos 8 años. Y ellos han ido encajando nuestros llantos, nuestras rabietas, nuestras inoportunidades, nuestras lagunas, nuestras carencias. Y no hemos encontrado en casa ningún cajón lleno de facturas de 0 a 8 años, que nuestros padres están esperando un día para sacarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros padres lo que han hecho con el cajón de factura es quemarlas todas en nombre del amor. Y no tenemos memoria ni existe rastro de ese tipo de factura porque nuestros padres han encajado cantidad de indigencias nuestras. Eso sí, en nombre del amor. Y por eso cada vez nos quieren más. Porque son perfectos encajadores de todas las deudas que tendríamos pendientes con ellos. ¿Se ve? Y entonces, ¿qué carácter tienen respecto de nosotros? Pues un buen carácter, el que lo tenga, claro. Como padre o como madre también se puede generar un mal carácter. No está dicho que al ser padre o madre, automáticamente yo ya desarrollo un carácter espléndido con mis hijos. También hay que entrenarlo. Y a nuestros padres les ha costado entrenarse a dar respuesta a todas esas reacciones nuestras desde la indigencia, pero han respondido con amor. Claro, el amor es un catalizador de la formación del carácter y de la personalidad. La persona que ama es de lo más atractivo. No hay nada más atractivo que ser amable. Es decir, que amar, que manifestar muchas acciones de amabilidad, pero también de ser querible. El amable, el que está presto a servir, a ayudar, a tragarse un montón de cosas, de nuestras indigencias de niños pequeños, se hace luego querible, amable, ya no en el sentido de dispensador de
buena educación y de detalles, sino que se hace amable en el sentido de que se le puede querer. Es una persona querible. También forma parte, por tanto, de las reacciones y del carácter que vamos montando. Por lo tanto, el carácter te lo montas tú. Y el carácter te juega una parte muy importante de tu personalidad. Y el carácter no viene de un automatismo, viene de las decisiones que tú libremente has ido tomando a partir de las cosas que te han pasado o que tenías que hacer. Tú no eres responsable de las cosas que te pasan, vienen de fuera hacia ti. Tampoco eres responsable de todas las cosas que tienes que hacer. A veces te las piden o te las imponen o te las exigen, pero tú sí eres responsable de la reacción que tengo ante lo que me pasa o de la actitud que pongo cuando hago algo. Saca la basura, niño. Siempre yo, no se aguanta. Y si me acostumbro siempre a reaccionar con mala cara a este pequeño encargo, fácil de hacer, pues voy creando un fondo de mal carácter imperceptible, muy pequeñito, con un porcentaje mínimo. Pero, ¿cuántas maneras hay de sacar la basura a un estímulo que te dicen en casa para que saques la basura? Puedo bajar de buen grado, puedo bajar deportivamente, puedo bajar alegremente, puedo bajar agradecidamente. Hay un montón de maneras. Tú eliges cuál. Y eliges la mejor porque eso va a la suma de tu carácter. Digamos que en este momento acabamos de abrir una cuenta corriente donde van todos los resultados de nuestras acciones, de nuestras reacciones, de nuestras decisiones y de nuestras emociones. Van a esa cuenta corriente, que vamos a denominar carácter. Entonces, nos asomamos a la cuenta corriente y vimos, hay crédito, hay dinero, me pueden creer, por tanto me pueden querer. Te asomas a la caja y no hay nada. ¿Por qué? Porque lo que no es bueno, es despreciable, es basura y no va a la cuenta de resultados. Y la cuenta está vacía. O tengo carácter o tengo muy mal carácter. Hay personas de las que se dicen, no tiene carácter. ¿Qué le pasa? Que no está acostumbrada a reaccionar. Hay personas que reaccionan ante un montón de cosas que le pasan en la vida, reaccionan por evitación. No, a mí no me está pasando esto. Oye, pero está suspendiendo todo. No es exactamente eso, sino que bueno, ya se sabe, esta carrera es muy difícil y por tanto, evitación. O sea, me inhibo ante la oportunidad de tomar una decisión que va a sumar a mi carácter y que va a la cuenta de resultados. Me inhibo. O sea, lo que iba a suponer una suma o una resta en mi carácter, yo decido ni una cosa ni otra, ¿sabes? Voto en blanco. Pero es que en las acciones personales no hay posibilidad de votar en blanco. Te tienes que mojar. Hay veces que sí, que hay que mirar para otro lado, pero ya es una decisión consciente. Y por tanto va a la suma, cuando es prudente esa inhibición, va a la suma del saldo positivo. Pero las personas que no tienen carácter son las personas que se han habituado a no reaccionar. ¿Qué vas a hacer? No voy a hacer nada. Oye, ¿te viene? No, prefiero no comprometerme. Oye, ¿tú harías? No, mira, es que es demasiado para mí, ¿sabes? Oye, y te comprometes. No, mira, yo ya llegará el momento, ¿no? Oye, ¿y sales conmigo? No, mira, todavía no. Oye, y este trabajo, no, mira, es demasiado para mí, ¿no? Y te vas enterrando en un espacio cada vez más pequeño, donde el espacio pequeño tiene que ver con la imposibilidad de tener el carácter suficiente para reaccionar constructivamente ante los estímulos que te están viniendo constantemente. Nadie vive en una burbuja donde no note estímulos desde fuera. Te llaman, te convocan, te invitan, te insultan, te piden, te exigen. Estamos rodeados de estímulos. No podemos escapar a los estímulos que hay a nuestro alrededor. Y de nosotros depende qué tipo de reacción damos. Y ese es el carácter. La suma de todas tus acciones y la suma de todas tus reacciones da lugar al carácter que tienes. Por tanto, ¿qué hace falta? Un criterio. El criterio del bien, por eso nos han educado también, ¿verdad? Por suerte, por fortuna. Niños, aprende a distinguir el bien del mal. ¿Para qué? Para que cuando te vengan un montón de estímulos, elijas el bien y no el mal. Porque si eliges el mal, ¿qué ocurre? Que eso va al saldo de tu carácter, que va al saldo de tu personalidad y a ver qué clase de retrato robot de niño o de niña tenemos. Por eso, criterio, elige el bien.
¿Verdadero o falso? ¿Verdad o mentira? Otro criterio. Hay que decir la verdad, nos han dicho siempre de pequeño, ¿no? Me están mintiendo y se te nota, te conozco de toda la vida. No me puedes mentir, lo siento. Y te levantan la mentira a tus padres porque te conocen bien. Entonces uno puede hacer la tontería de refugiarse en el que yo no he sido, que yo no rompí el jarrón, mamá. Bueno, pero si lleva tu traza, si es que es tu huella, si es que tú eres el trasto de la casa, con todo cariño, hijo mío, pero si más que tú eres hijo único, o has roto tú. No tenemos perros, nada. No me mientas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mentira es una reacción ante un hecho. Es un estímulo. Estímulo, respuesta. La respuesta la das tú, la que tú quieras. Salvo que te coaccionen, como tu hermano, ¿no? Si tienes un hermano y él ha roto esto, ahora dices que la has roto tú, ¿de acuerdo? Ahí hay una coacción. Por lo tanto, uno no es libre. A no ser que uno se salte, que es otro estímulo, la coacción que pretenden darnos y dice, no, yo soy libre y tú a mí no me coactas mi libertad. Mira que no. Da tú la cara, tío, sé valiente. Entonces estoy formando y conformando mi carácter, ¿verdad? De hecho, cuando somos pequeños y estamos, por ejemplo, en la edad del pavo, que nadie entiende muy bien la situación en la que estamos, ni siquiera nosotros mismos, que ese es el gran drama, en la edad del pavo se podría definir en una palabra un poco más elegante como búsqueda. No sabemos de qué, pero búsqueda, por ser elegante, ¿vale? Entonces, todas las relaciones que teníamos en esas edades eran todas reacciones de búsqueda un poco a ciegas. Pero eran reacciones. Ahí estábamos intentando conformar los primeros rasgos del carácter, muy torpemente. Pues decía, ¿a qué hora vas a salir? Pues a tal hora, mamá. ¿Y a qué hora vas a volver? Pues a tal hora, mamá. O bueno, ya estamos, ¿no? ¿Esta reacción? Sí, pues yo ya sé qué me vas a decir. Pero, estoy hablando contigo. ¿No puedo hablar contigo con una persona adulta? No, es que siempre igual, siempre lo mismo. Pero cálmate. No pasa nada. Habla tranquilamente. Y no pueden mantener una conversación adulta con nosotros precisamente porque estamos en el pavo, en la búsqueda. Pero esas reacciones tan descontroladas, tan incontroladas, tan descerebradas, son simplemente los primeros síntomas del carácter, ese que estamos intentando montar. Y gracias al cariño, que por lo que se legitima la autoridad que necesitan nuestros padres sobre nosotros y vosotros mañana sobre vuestros hijos, gracias al cariño y al amor, es que en casa es donde mejor se puede formar el carácter. Porque en casa uno se explaya, en casa uno es como realmente es. Y por eso está muy bien que en casa, nos vayan limando bien. Porque para formar el carácter bueno hace falta que nos limen, que nos exijan, que nos aprieten, que nos... Claro. Nosotros no tenemos toda la sabiduría para poder conducirnos como querríamos. De hecho, a veces ni siquiera sabemos lo que queremos, ¿verdad? Bien, pues esto es todo lo que tiene que ver con el carácter, ¿de acuerdo? Por tanto, en el carácter te la juegas y tú tienes el carácter que tú quieras. Te la juegas en todos lados, en el trabajo, en familia, que es más importante, en una relación de pareja, en las amistades, con un desconocido que te quiere contratar, en una entrevista de trabajo, te la juegas. Y el carácter, ¿sabes qué? A no ser que seas muy buen actor o muy buena actriz, no se improvisa. Y no es fácil de impostar. No es fácil de impostar. De hecho, a veces nos dicen, en una entrevista de trabajo, dime 3 virtudes. Soy muy ordenado, soy muy exigente y doy lo mejor de mí mismo. Muy bien, dime 3 defectos. Trabajo demasiado, soy excesivamente ordenado y no nos conocemos suficientemente como para decir 3 defectos que tengamos. Y eso es un problema. Entonces, ¿cómo podemos darnos a conocer? Mirando nuestro temperamento, mirando nuestro carácter. Y ahora voy a la última parte, porque hemos hablado de que el carácter es una parte importante de la personalidad, como espero que ya esté demostrado. Segundo, hemos hablado de la libertad como estatuto en el que hemos sido constituidos y creados. Hemos hablado del temperamento, con esos tipos de temperamentos básicos que existen. Hemos visto su naturaleza biológica, conectada con el sistema nervioso, del que no somos responsables. Y hemos visto el carácter, del que sí somos absolutamente responsables. Y que nos lo jugamos a raíz de todos los estímulos y sobre todo a raíz de nuestra propia respuesta ante cada partido que tenemos que jugar en la vida. Y ahora entra en juego, hemos dicho las 3 potencias y entro ya en la parte final, me quedan aproximadamente 6 minutos para terminar. En la parte final, que tiene que ver con las 3 potencialidades que todas las personas tenemos. Son archiconocidas.
Por eso vamos a ir muy rápido y nada más que vamos a necesitar 6 minutos. ¿Por qué? Porque las 3 potencias son: tienes inteligencia para pensar, razonar, reflexionar, juzgar, toda la actividad propia de la mente, tienes inteligencia. Tienes voluntad, que es la facultad que nos permite querer en el sentido de tener la voluntad de hacer algo. Por ejemplo, obedecer es un acto de la voluntad, pero amar también es un acto propio de la voluntad. Y esto volveremos si nos da tiempo luego. Y luego tienes también tú una dimensión que se llama afectividad, que es, digamos, como el centro de control de tráfico de todo el sistema afectivo. Ahí y por ahí pasan las emociones, los sentimientos, las pasiones, las motivaciones. Es la dimensión afectiva de la persona, lo que habitualmente se conoce como corazón. Todos tenemos inteligencia para pensar, voluntad para querer, corazón para sentir. Bien, pues en el espacio de libertad, en el pequeñito espacio, a veces casi imperceptible que hay entre, voy al punto anterior, entre el estímulo que viene y la respuesta que yo tengo que dar, ahí en medio se crea un espacio de libertad, otro concepto que ya manejan muy bien, tal como lo hemos definido hoy para nosotros esta tarde. Hay un espacio de libertad ahí donde tú compareces con tu inteligencia, con tu voluntad y con tus afectos. Y es importante que pongas en juego a los 3. ¿Cómo? Con lo que vamos a denominar, muy sencillamente, me quedan 3 minutos, la reunión interna. Cuanto más importante sea el estímulo que viene de fuera, por ejemplo, creo que debo dejarlo con esta persona, cuanto más importante y más grave sea el estímulo, tanto más importante es que convoques a la reunión interna. Entonces tú convocas a la reunión interna, la convocas tú, la presides tú y pones aquí a tu inteligencia, pones aquí a tu voluntad y pones aquí a tus afectos. Y a cada uno le haces la pregunta que le debes hacer. Vienes a la reunión y dices, os convoco, señores, porque os anuncio que nos han dejado. ¿Quién? Ella. O él, ¿vale? Bien. Por tanto, convocados vosotros que sois mi equipo, os pregunto, inteligencia, ¿tú qué piensas? Y él le dice, hombre, yo pienso que te está bien empleado, porque yo lo veo venir desde hace un montón de tiempo. Hay cantidad de cosas que no has tenido en cuenta, no has sido reflexivo de esta situación, no has tenido en cuenta un montón de factores. Claro, yo lo veía venir. No he dicho nada, pero yo lo veía venir, ¿vale? Tú estás aquí moderando y convocando la reunión y le haces vale, tomas nota de lo que te dice él y ahora le preguntas a la voluntad. Y también le preguntas a los afectos. Antes le preguntas a los afectos. Oye, afecto, a este le he preguntado que qué piensa. ¿Qué le voy a preguntar a este? ¿Qué sientes? ¿Cómo sentís? Bueno, nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos hechos polvo aún. Estamos hundidos. Bueno, estamos hechos pedazos y es que no levantamos cabeza. De hecho, sentimos que el mundo se acaba, que se abre la tierra a nuestros pies, que no hay futuro y que para esto no vale la pena estar con nadie, ¿no? Vamos, es que ya nunca más voy a... Y habla todo desde esa dimensión suya, de sentimental, emocional, ¿no? Todavía nos queda un registro. Entonces le preguntamos a la voluntad, ¿qué le vamos a preguntar a la voluntad? ¿Qué hacemos? ¿Tú qué harías? Entonces, este no piensa, este no siente y este no hace ni siente, pero ni actúa. Y este hace, pero no siente ni piensa. Y este piensa mucho, pero no siente ni hace. Entonces, sí, ante el estímulo de la posibilidad de que nos dejen, este, que tiene una presencia importante en la reunión interna, dice lo que hay que hacer y se hace lo que él dice, ¿qué ocurre? ¿Es correcta la reacción? Sí, puede ser correcta, pero es incompleta. No estamos reaccionando con el conjunto de nuestra personalidad. Y por lo tanto, la capacidad de pegárnosla es bastante grande. Porque este va a salir y dice, que tú me has dejado, ¿no? Pues pienso de ti que eres la persona más inoportuna con la que yo jamás iba a estar. ¿Tú has tenido reunión interna? ¿Tú le has preguntado a tus afectos y a tu voluntad algo? ¿Cómo es posible esta reacción? Pero es que a veces reaccionamos así. O más bien, en este tipo de situaciones, reaccionamos desde aquí, ¿no? Pasamos de lo que piense este, pasamos de lo que haría este, y entonces salimos hundidos. No, esto no me puedes hacer esto, es imposible, yo estoy hundido, yo estoy hundida, ¿cómo se te ocurre? Me has destrozado la vida. Muchas veces hablamos solo de las cosas por lo que sentimos de ellas, pero no por lo que pensamos.
Entonces, ¿qué te corresponde a ti? Te corresponde hacer la síntesis de la reunión interna. La síntesis entre lo que piensa este, lo que haría este y lo que sienten ellos. La síntesis te corresponde a ti. Y tú eres el portavoz que va a salir de la reunión habiendo puesto de acuerdo a todos los elementos a tu equipo para dar la respuesta. No vas a decir estrictamente lo que piensa este, ni lo que haría este, ni cómo se sienten estos. Vas a hacer tú la síntesis, que es difícil. Por lo tanto, tenemos que traer aquí a la reunión interna todos los recursos que podamos. Aquí comparece nuestro patrimonio, ¿os acordáis? Aquí comparece nuestra libertad, ¿recordáis? Aquí comparece en la reunión interna el temperamento, ¿recordáis? Aquí comparece también el histórico de nuestro carácter y también la oportunidad de que ahora el carácter quede igualmente señalado de una manera muy concreta. Aquí comparece también, que no hemos hablado de ellas, porque ya no da tiempo, las virtudes. Aquí comparece incluso también el comodín del público. Porque la conclusión a veces de la reunión interna es, pues no sé qué hacer, no pasa nada. Tiene usted el comodín del público. Llama a una persona, a una buena consejera, a un buen consejero, a un buen padre, a una buena madre, que te ayude a dilucidar, que se meta contigo en la reunión interna sin sustituirte, porque tu personalidad es tu personalidad, no debe ser suplantada ni sustituida, ni tú mañana debes entrar como Pedro por tu casa en las reuniones internas de tus hijos para decir exactamente lo que tienen que hacer, sino que tienes que entrar allí porque te han convocado como invitado a aconsejar, a decir, a analizar, a aportar, a sumar, pero no a cuestionar ni a tener la última palabra en la reunión interna de otros. ¿Por qué? Porque tú eres libre para entrar, pero yo soy libre y alguien tiene que respetar mi libertad. Y si se equivoca mi hijo, pues que se estrelle en el uso de su libertad. Después de haberle aconsejado y de haberle dicho todo lo que tenemos que decirle, si se tiene que estrellar en el uso de su libertad, que se estrelle. Si le podemos evitar el accidente, se lo evitamos, evidentemente. No vamos a ser tan desalmados. Pero tiene que estar en juego todo el conjunto de la personalidad, ¿de acuerdo? Por tanto, y termino, ¿de qué hemos hablado? En el fondo hemos hablado de que el carácter es un catalizador de la personalidad. Fíjate, el temperamento nos viene dado, pero lo que tenemos que poner en juego ante las reacciones, ante los estímulos que nos vienen de fuera, es la aportación que hace el carácter. Y entonces por eso digo que el carácter es un catalizador de la personalidad que definitivamente tenemos. Por eso termino como empecé. Tienes el carácter que quieres tener. No somos víctimas de nuestro propio carácter, salvo que vivamos bajo coacción de nuestro propio carácter. Hay personas que hacen lo que no quieren. Pero ten en cuenta que tú montas el carácter que tú quieres. El carácter, termino, te lo montas tú. Pues muchas gracias por la charla, pero creo que a pesar del agradecimiento unánime que le tendremos todos, han podido surgir algunas preguntas, así que ahora es el turno de las dudas. Sí, el micro no muerde, así que si quiere empezar, que levante la mano. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Carlos. Carlos, encantado. Que yo sobre lo que has hablado de los dos casos que eliminan la libertad, me he puesto a pensar un poco y me han surgido dos ideas. Vale. Luego, la primera, realmente el sentirte coaccionado, lo decides tú, ¿no? No es algo que, por así decirlo, te estás eliminando tú, tu propia libertad, ¿no? Y luego, también sobre esta, el miedo realmente no es una coacción de ti contigo mismo. O sea, no estás diciendo, no, yo no quiero hacer eso porque puede pasar tal cosa. O sea, son como, si lo puedes explicar un poco más. Magníficas preguntas las dos, Carlos. Muy bien, pues respecto de la primera, efectivamente, uno puede ser el sujeto activo y a la vez pasivo de su propia coacción. ¿Por qué? Por ejemplo, por susceptibilidad, ¿no? Es decir, fíjate cómo hay algo que en la charla ha estado permanentemente en juego, que hay algo que nos viene dado y que es extático, no se mueve,
y algo que es dinámico, que es el carácter y en el fondo la personalidad. En ese movimiento en el que está continuamente la personalidad, uno comparece ante todas las reuniones internas de temas pequeños o grandes o medianos en uso de su libertad. Y ahí es donde pone en juego uno el aprendizaje, la experiencia, la educación que ha recibido, etc. Y efectivamente, hay personas que se han acostumbrado a evadirse, a inhibirse o a reaccionar susceptiblemente y son ellas mismas que se coaccionan. Y por tanto, efectivamente, la coacción la puedes poner tú. De ahí que sea tan importante la educación, porque casi nadie es capaz de erigirse él solito en una personalidad acabada, perfecta, lograda. Por tanto, digamos como que habría que hacer de espía de tu propio doble para detectar hasta qué punto efectivamente puede ser uno el artífice de su propia coacción. Por eso es tan bueno relacionarse, tener asesores, tutores, buenos amigos. ¿Por qué? Porque nos ven desde fuera y a veces ven mucho más que nosotros. De hecho, nuestros padres son los grandes ojeadores de nuestra propia vida. Y a veces, en la edad tonta, es a los que menos crédito le hemos dado. Cuando uno ya crece, como estáis vosotros ya crecidos, entonces es cuando uno empieza a darse cuenta de lo mucho que le debe a sus padres y de lo impagable que va a ser la factura que ha generado con sus padres. Y como es impagable, es una factura moral que no vamos a pagar en nuestra vida, ¿qué hace uno? Dice, bueno, pues lo que voy a hacer es hacer lo mismo yo con mis hijos. Cuando efectivamente uno puede ser coaccionar su propia vida. Y la segunda pregunta acerca del estímulo del miedo, tienes también razón. Hay una característica del miedo que no hemos dicho y que puede que esté en la clave de la respuesta a tu pregunta. Y es que el miedo es aprendido. Todo miedo es aprendido. A veces no sabemos ni cómo. Entonces, el miedo a veces comparece después de haberlo aprendido, después de muchos años. Por ejemplo, uno vive en una zona tranquila, un ejemplo tontorrón, y entonces pues experimenta de pequeño que cuando ha pasado sucesivas veces por la casa de un vecino que tiene un perro muy ladrador y uno le pone muy nervioso, ¿no? Pues uno le ha cogido un miedo a los perros, ¿no? Entonces uno dice, ¿y dónde vienen con la edad adulta este desprecio mío por los perros? ¿Este miedo mío por los perros? Pues he aprendido. Yo he evitado a ese perro que me ponía tan nervioso cuando era pequeño. Ahí estaba el origen. Pero, ¿y dónde está la racionalidad de ese miedo? En ningún sitio. El perro ladraba, pero no mordía, estaba siempre encerrado, a mí nunca me mordió, no tengo evidencia de nada, ni de mí ni de nadie al que le mordió. Pero yo he deducido un montón de cosas de ahí que ahora comparecen en la edad adulta o joven en forma de miedo aprendido. Entonces, yo creo que la respuesta es esta, que los miedos son aprendidos. Y por eso, porque son aprendidos, se pueden desaprender. Vale. Esta es una clave importante, que el miedo es aprendido. Buenas tardes. Yo también tenía otras dos preguntas. Venga. La primera, entiendo que tiene que tener una relación pero ¿qué tiene que ver la libertad con la dignidad? Muy bien. Entiendo que pueden estar bastante relacionadas y nos ha tocado el tema de lo que es la dignidad y creo que totalmente. Al final la libertad con la dignidad pues sí. Va muy de la mano. Totalmente. Y después, al final, cuando has dicho que aconsejar a tus hijos en este caso, ¿no? Que no se estrellen muchas veces, yo pienso que algunas veces también viene bien dejarles que se estrelle para que ellos mismos aprendan de su error y no vuelvan a cometerlo. Entonces, muchas veces creo que también con las amistades, ¿no? Dejar un poco que, pues, aunque tú veas que por ahí no es, dejarle para que él mismo se dé cuenta, no por experiencias que otros han vivido y por eso te aconsejan que no, sino que uno pues en sí mismo tenga ese error, ¿no? Cometido. Muy bien. Buenísima pregunta también las dos. Entonces, ¿de dónde sale nuestra dignidad? Pues efectivamente sale del estatuto en el que hemos sido creados. Es decir, precisamente en la libertad está parte de la dignidad que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos darnos a nosotros mismos la libertad. Alguien nos la ha tenido que dar. Entonces, aquí necesariamente, creo que casi necesariamente, hemos de dar un salto a la trascendencia. Porque nuestros padres nos han dado la vida. Pero por encima de ellos, alguien también, por ejemplo, ha infundido un alma en nuestra vida que anima el cuerpo. Y el Estatuto de la Libertad no se nos otorga por nadie. Simplemente se nos reconoce. Está en el fondo de nuestra existencia. Entonces, es ahí en el fondo de nuestra existencia, es decir, en cómo hemos sido creados y constituidos, que como somos la obra más perfecta de toda la creación,
por encima del reino vegetal y animal y marino y el que quiera, nuestra dignidad reside ahí. En quién nos ha creado y con qué motivo nos ha creado. Y es que no hay nada que haga más digno que el amor con el que hemos sido constituidos. El amor de Dios, para quien lo entienda, y el amor de nuestros padres. Eso es lo que nos hace absolutamente dignos. Pero en la base antes estaba la libertad, ¿vale? Y luego, la otra pregunta que me has hecho tiene que ver con la educación. La educación es un arte. Y cuando digo que es un arte, quiero acotar el significado de esta expresión para que entendamos que en la educación, a ver si se entiende lo que voy a decir, no hay tanto leyes como principios. ¿Qué significa? Las leyes se detallan hasta el máximo, hasta la definición más concreta para que nadie tenga lugar a equívocos. Y por lo tanto decimos, si el semáforo está en rojo, está prohibido pasar. ¿Preguntas? Sí. Entonces, si está en rojo, es que no hay lugar a preguntas. La ley lo dejó suficientemente claro. ¿Eh? Bueno, y si yo robo, entonces delito absolutamente definido y perfectamente detallado. No hay lugar para... ¿Qué pasa en la educación? Que no hay tanto leyes como principios. ¿Por qué? Porque cada uno somos libres, las personas no somos exactamente iguales, cada persona va a desarrollar su propia personalidad y entonces el arte de nuestros padres es la capacidad de asomarse a nuestro interior y liberar en nosotros nuestros propios talentos. Y eso es un arte. Y por eso, aunque sean nuestros padres, aunque hayan sido nuestros padres, y aunque mantengamos, conservemos y aplaudamos todo el cariño con que nos han educado, a la vez, sin ningún tipo de rubor, hemos de reconocer que pueden y que de hecho se habrán equivocado muchas veces. Porque es un arte. Si fuera una ley, nada más que tendrían que ir al manual y aplicarnos el código. Pero es un arte. Como cantidad de situaciones que se dan en la vida, ¿no? ¿Cuándo está el agua de la ducha suficientemente templada? Pues hoy no es la misma posición que ayer, porque hoy hace más frío exterior y por lo tanto yo tengo más frío interior y por lo tanto tengo que ponerlo más caliente. Sí, estamos jugando a templar. En la educación pasa eso. Estás todo el día manejando algo y a veces lo que queremos es tener botones. Un niño llora. Si le doy al botón de apagarlo, ya verás tú. Es que no es igual. Bueno, pues entonces el niño no estudia. Bueno, le doy otro botón y ya entiende, pues se acabó el problema. Es que no. Porque pues son seres vivos. Son seres libres. En formación. La vida es mientras tanto. Entre tanto crecemos, nos desarrollamos. Y por eso es un arte del parte de los que están encima de nosotros o al lado de nosotros. Y por eso creo que puedo responderse así la pregunta. No hay tanto leyes como principios. Algunas leyes sí hay, pero sobre todo principios. Es decir, ideas que inspiran el comportamiento que nosotros hemos de tener como hijos. Pero que lo inspiran porque los padres son tan listos por la inteligencia que da el amor. El amor inteligente es el amor propio de los padres, ¿no? Y bueno, y el de los seres humanos entre sí, evidentemente, ¿no? Pero el de los padres como muy particularmente demostrativo de lo que significa amar, ¿no? Porque cuando uno se siente querido, se siente legitimado. Cuando uno se siente legitimado, actúa con libertad. Cuando uno actúa con libertad, se le ven las costuras. Y cuando uno se le ven las costuras, te pueden corregir. Pero te corrige quien te quería incondicionalmente. Por lo tanto, tú aceptas que te corrija. Y por eso, gracias a Dios, hemos llegado hasta aquí. Sin muchos apuros ni excesivas dificultades. No, yo tenía una pregunta en relación con el temperamento, que si es algo biológico que no hemos elegido porque es del nacimiento, y entonces como que cuando estamos coaccionados o tenemos miedo, no habría una libertad absoluta, porque a lo mejor ante una coacción o ante un miedo, una persona colérica reacciona de manera diferente a una persona flemática. A lo mejor un colérico a un atraco se pone más nervioso, más agresivo que una persona flemática. Efectivamente. Y puede reaccionar de manera diferente, a lo mejor defendiéndose o se pone más tenso. Entonces en ese caso pues no habría como una libertad absoluta, o sea que no somos del todo libres porque no hemos decidido ese temperamento. Justamente. Bueno, tú dices, vale, la pregunta es todavía más profunda de lo que podría parecer. Sí, interesantísimo, ¿eh? Vale.
Perfecto. Pero no hay ningún temperamento, por incluso puro que fuera, alguno de estos 4 de temperamento, que tuviera más poder, digamos, en la construcción de nuestra personalidad que el propio carácter. No hay ninguno, ¿vale? Es decir, no hay ningún temperamento que pueda con la construcción de nuestra personalidad. Primero, porque el Estatuto de Libertad es previo y anterior. Segundo, porque tendría que darse circunstancias muy adversas como para que el temperamento acabara comiéndose al carácter y al conjunto de la personalidad. ¿Cuándo puede darse? Puede darse, por ejemplo, en casos de enfermedad mental severa, donde uno no es exactamente dueño de sus propios actos. O, por ejemplo, en el caso que te has dicho, donde momentáneamente el carácter a veces sí es el que se ha sentido coaccionado. Perdón, el que ha dado la cara ante la coacción. Entonces, el típico homicidio imprudente es ese, ¿no? El del que le atracan y reacciona coléricamente porque su temperamento lo lleva así, encima es sanguíneo y nada flemático y cero melancólico, y entonces, mira, chaval, a bueno has venido tú a atracar, ¿vale? Bueno, eso ni lo dice porque antes de que medie esa expresión ya le ha roto la cara, ¿no? ¿Por qué? Llevado por su propio temperamento, ¿no? Entonces, por eso a veces se dice, me cegó la pasión, entre mi temperamento y la pasión que me vino, que tú me vas a cortar mi libertad. Un momento, ¿no? Entonces la reacción fue casi intempestiva. Por eso llegan luego los jueces y dicen, hombre, hay situaciones donde hay que considerar agravantes o eximentes, ¿no? No, lo podría decir María, no estoy muy seguro de que el temperamento sea un eximente o un agravante de un delito, ¿no? Por ejemplo, de una reacción de un homicidio imprudente. Pero por supuesto que tendrá mucho que ver. ¿Vale? Mira, la pregunta. Ahí hay una, Dani. Hola, Dani. No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no sé si se va a repetir con alguna pregunta porque no he podido escuchar todas las preguntas, pero o sea, tú al principio has planteado una idea de libertad que se fija en la respuesta frente a un estímulo. Pero yo no decido los estímulos que recibo. Claro. Son circunstancias externas que yo no decido. Por tanto, o sea, es una pregunta que quiero enfocar a distintas partes, ¿vale? La primera pregunta va por, ¿no crees que los estímulos sesgan la cantidad de posibles respuestas que existen? Eso es lo primero. Y luego, o sea, al final hablas como un límite a la libertad, el tema de la coacción, ¿no? Y tal. Pero eso al final pues son casos puntuales, ¿no? O sea, en general aquí, gracias a Dios, somos todos libres. Pero sí que creo que hay una cosa que sí que tenemos todos, que son las influencias. Que obviamente, si comparamos desde la misma cantidad una influencia que una coacción, una suprime la libertad y otra no. Pero yo personalmente pienso que el ser humano es muy influencial. Entonces, ¿no crees que en cuanto a la cantidad de influencias que recibimos, no nos marcan una respuesta determinada? Es decir, ¿hasta qué punto somos nosotros los que decidimos y no somos una respuesta del sitio en donde estamos y de las circunstancias que nos rodean? Buenísimo. Buenísima pregunta. Creo que la decodifico de la siguiente manera. Es verdad que puede haber muchos estímulos externos que nos generen la sensación de que nos van a coaccionar, por ejemplo, por el imperativo de la moda que a veces tiene las influencias que nos vienen externamente, ¿no? O, por ejemplo, por la lógica misma de la seducción. La seducción consiste exactamente en hacerte creer a ti que brota espontáneamente de ti lo que en realidad ha sido impuesto por mí. Y eso, por ejemplo, en una edad crucial en la que es muy crítico, vuelvo a un escenario que hemos vivido todos, es justamente la adolescencia, la facilidad con la que pueden ser seducidos. Por eso, los que nos quieren y los que nos educan están también tan pendientes, y por eso nosotros nos rebelábamos tan tontamente, ¿no?, ante las amistades que teníamos, a quienes querían conocer. Claro que sí, porque existen las malas influencias, tantas y con tanto poder como la propia educación que uno recibió un montón de años en su casa y la formación que recibió en el colegio o en el instituto y en la universidad. Incluso en la edad adulta uno puede hacer y cometer absolutamente tonterías no sé, del calibre más gordo, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que todo este dibujo que hemos hecho es dinámico. Porque la libertad, como es constitutiva, ha venido para quedarse.
Y por eso nosotros no somos una foto fija ya acabada. Nos la jugamos mientras vivimos. Por eso hemos de estar todo el tiempo vigilantes. Con una vigilancia que no nazca del miedo, sino de la sensatez. Y por eso es muy importante la formación, la educación, el ser educado y formado, sobre todo educado en el cariño. Por eso es tan importante elegir bien las amistades. Por eso es tan importante crear buenos ambientes. Por eso es tan importante tener buenas lecturas. Por eso es tan importante ir al fondo de las cosas. Cuando tu pregunta, si yo la respondiera literalmente, tendría que congelar el momento que tú me estás preguntando para decirte, tienes toda la razón. Lo que pasa es que tendría un defecto mi respuesta también, que es que yo congelo la realidad, te doy una respuesta de libro y nos vamos. Pero claro, eso es una foto fija y la vida es una foto en movimiento, es una película. Y por lo tanto, estamos todo el tiempo en el dinamismo de la libertad, del tener en cuenta el temperamento, de saber que a cada paso montamos, confirmamos o retrocedemos en nuestro carácter, que vamos conformando nuestra personalidad constantemente hasta que nos morimos. Es decir, esto ha venido para quedarse. Pero lo divertido de la vida es esto justamente, que uno tiene que, en definitiva, en una expresión, en un sintagma, si me lo permitís, lo único que tenemos que hacer en nuestra vida es hacernos cargo. Casi podríamos añadir, no existe en la realidad, otra potencia más: inteligencia, voluntad, afectos y hacernos cargo. Es decir, vivir nuestra propia vida, vivir nosotros la vida, ponernos a los mandos de nuestro coche. Es que la libertad bien entendida es esa que cuando uno ha sido bien educado, fundamentalmente en familia, por eso es tan crucial la familia, porque allí la legitimación te viene por el amor. Por eso digo, es tan importante entender bien lo de la libertad. Porque la libertad consiste justamente en que seamos capaces o aprendices de liberar nuestra propia autonomía, de liberar nuestro propio autoconocimiento, de liberar nuestra propia autoestima. Son autos, la libertad son autos, no coches, sino autos que uno pone en marcha. ¿Tú quieres ser más libre? Pues desata en tu propia vida, con la mejor educación que puedas, tu autonomía, tu autoconocimiento y tu autoestima. Y si te fijas bien, cada uno de estos autos conectan con la inteligencia, autoconocimiento, conecta con la voluntad, autocontrol, por ejemplo, autodominio, autonomía, y conecta con la afectividad, autoestima. Por lo tanto, si me lo permite, al final todo lo que tú preguntas se resume en concedernos la capacidad de mantener reuniones internas constantemente, en lo pequeño, en lo mediano y sobre todo en lo grande. Porque ahí es donde conformas tú con libertad, con cabeza, con fuerza y con sensibilidad las respuestas que tú quieres ir dando que van al sumatorio de tu personalidad. ¿No? Pero no está exento de riesgo, la reunión interna no está blindada. A veces se entrometen ladrones, gente a la que no hemos convocado, gente que aparece por nuestra conciencia sin que nosotros lo hayamos llamado. ¿Pero tú qué haces aquí? Bueno, yo es que tengo derecho sobre tu vida. ¿Tú qué tienes derecho sobre mi vida? ¿Vale? O hablan cada uno de estas instancias desde la educación que han recibido. O desde la personalidad que uno tiene. Al final la personalidad también se puede detectar, igual que hemos hecho una especie de bosquejo de nuestro temperamento. La personalidad hay un modo de sintetizarla que es o es prioritariamente cerebral, o es prioritariamente activa, o es prioritariamente afectiva. Y todos los que estamos aquí tenemos una rueda maestra en nuestra vida, que es una de estas tres potencias y que determina en buena parte nuestra personalidad. Hay personas aquí que sois muy afectivos, más que intelectuales y que activos. Hay personas aquí que sois más activos que intelectuales y que afectivos. Y hay personas aquí que sois más cerebrales que afectivos y que activos. No pasa nada. Todos tenemos una rueda maestra. Lo importante es lograr que estas tres dimensiones crezcan al unísono y que hagan entre ellos alianzas. Hay una que ha hecho fortuna, la inteligencia emocional, que es la sintonía perfecta que han adquirido estos dos. Este con este. Pero podríamos hablar de otra inteligencia. Ahí hay otro libro. La inteligencia actuarial. Podríamos hablar también de otro libro,
que es la voluntad inteligente. Y hay otro libro más, la voluntad sensible. Podemos hacer todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Porque al final el conjunto de la personalidad se juega en este partido de la reunión interna. ¿Vale? Muy bien. Sí. Bueno, la mía es súper rápida. Vale. O sea, en esto de la reunión interna, Ujú. si sirve para tomar todas las decisiones de tu vida, si tú estás entre dos opciones y la reunión interna no llega a un consenso Ajá. a la hora de tomar el dictamen o la solución final, ¿cómo se hace? Porque si la razón dice una cosa, la voluntad dice otra y el sentimiento dice otra, al final, ¿qué tiene más peso? Como si tú estás en dos decisiones y una dice sí, sí, no y otra no, no, sí, ¿ahora qué? ¿Cómo se llega a un...? Exacto. Pues es responsabilidad de este que estaba aquí, que era el convocante. Es decir, que eres tú. Hay que decidir. Y hay que crecer, es cruzar el riesgo de equivocarte. Y no se equivocaste solo, si nos equivocamos el equipo entero. Es mejor que se equivoque el equipo entero a que se equivoque este. Porque a veces la inteligencia dice, yo pienso esto, pero si los caprichosos estos quieren estar todo el día lloriqueando, pues que lo hagan, yo me inhibo. Entonces dejo que salgan estos a comparecer y a decir, ay, estamos muy mal porque nosotros sufrimos mucho. Y está aquí jactándose, claro, lo que yo decía, es lo que yo pensaba, que estos son, ¿no? Pero claro, ahí estamos cercenando la personalidad. Entonces, ¿quién tiene que decidir? En definitiva, el convocante, tú. Pero es que la vida es muy divertida, porque tú tienes una reunión interna y mañana empiezas a salir con una persona que tiene su reunión interna. Y mañana montáis un proyecto conjunto que se llama familia. Tenemos la reunión corporativa. La vida se va complicando, pero es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando toda esta reunión interna y esta reunión interna está legitimada por el amor, que es en lo que consiste vivir, que la realización humana viene legitimada y proyectada por el amor. El proyecto de esta vida es querer y ser queridos. Para todo lo demás, la tarjeta de crédito. De verdad. Que no nos realizamos por el trabajo, que también. Nos realizamos por el amor. Permitidme que me ponga cursi. El éxito de nuestra vida es querer y ser querido. El éxito de la educación es que estos chicos aprendan a querer y a ser queridos. El éxito del mundo es que cada uno aprendamos a querer y a ser querido. Y si estuviéramos en esa guerra y no en otras, nos iría mucho mejor. Hemos confundido prioridades, hemos confundido amores. Todo el mundo sabe lo que es amar. Todo el mundo lamenta no tener el amor que no tiene. No se puede vivir sin amar. No se puede vivir si uno no es amado. El gran proyecto de la vida es amar. Incluso el trabajo, aunque te forme y te conforme y te realice, también en la medida en que trabajamos por amor, tiene un impacto mucho mayor en nuestra vida. Nuestros padres realizaban muy bien su trabajo, pero lo hacían tanto mejor cuando trabajaban por amor a nosotros. Claro, puedes decir, bueno, yo quiero mucho a mi familia, pero ahora tengo que cumplir esta tediosa obligación de ir todos los días a trabajar. ¿Qué tal si añadimos una innovación? Ve a trabajar por amor a tus hijos. Ah, vale, entonces voy de otra manera a mi trabajo y a una reunión de vecinos y a donde sea. Porque el propulsor de la vida es el amor. Que no nos confundamos ni os confundan. Que no os engañen. Que la vida consiste en querer y ser querido. Y ya está. Nada más. Y nada menos. ¿Preguntas por aquí? Sí. O sea, mi pregunta es, ¿cómo podemos conocernos? O sea, parece muy tonto, pero yo muchas veces me doy cuenta de que hablo con alguien y alguien me dice algo de mí que yo no había sido consciente y cuando me lo dicen digo, ah, verdad, tiene sentido. Y digo, ¿cómo puede ser que tú desde fuera me conozcas más que yo? Y muchas veces es algo que me... Muy bien. Pues mira, me alegro de la pregunta porque
vamos a sacar otra conclusión de lo mismo que hemos estado hablando esta mañana o esta tarde, que es que en la plantilla que hemos utilizado tienes base para el conocimiento propio. Es decir, tienes una dimensión temperamental, ahí tienes información sobre ti, que ya te va a servir para tener un principio de bosquejo sobre ti. Pero luego tienes un carácter. El carácter se define, ¿verdad?, por el sumatorio de las reacciones que yo tengo, ¿no? Entonces, puedes pensar, te lo digan también desde fuera y también que tú lo veas, cuál suele ser el estilo de mis reacciones y de mis relaciones habitualmente, ¿no? Uno sabe perfectamente que vive en un determinado tono vital. Uno dice, estoy deprimido y además soy deprimente, ¿no?, para los demás. Y uno lo sabe. Entonces, como me digan, eres deprimente, ¿eh?, pues voy a tener que dar razón, porque yo mismo noto que a veces vivo en ese clima. Lo peor no es tener ese clima momentáneamente. Lo peor es vivir en ese clima. O un clima, por ejemplo, de negatividad, donde todo es imposible, nada va a salir, no sé para qué te empleas en eso. Cuidado con la negatividad, que a veces adquiere un tono vital en nuestra vida. Tono, un estilo. Pero ¿de dónde salen todas esas impresiones? En el fondo salen, 1, del temperamento y 2, sobre todo, de la personalidad. Es decir, de rasgos con los que pueda casar tu inteligencia, que es reflexividad, pensamiento, juicio, etcétera, de los rasgos que tenga tu voluntad, como de firme eres, como de fuerte eres, como de consecuente eres, como de exigente eres, todo eso lo aporta a la voluntad, ¿verdad? Y también otra parte de tu forma de ser tiene que ver con tus rasgos afectivos, cómo eres de sensible, cómo eres de susceptible, cómo eres de afectuosa, cómo eres de... ¿vale? Entonces, ahora juntas toda esta información, le das un poco de forma y ahí estás tú. Podemos profundizar un poco más. Por ejemplo, este de aquí, las inteligencias, habitualmente hay una persona que hizo, digamos, como una relación de inteligencias, ¿no? ¿Os acordáis? Esa nueva inteligencia que todos tenemos, pero tenemos en prioridades. Lógica matemática, lingüística, naturalista, corporal, cinestésica, musical, creativa, espacial, ¿no? Pues eso forma parte de nuestro estilo intelectual. Si me busco un encaje, una descripción de mi inteligencia, yo tengo otro rasgo más de mí, ¿vale? Y luego, definitivamente, en resumen, al final a las personas se nos conoce por un ramillete de virtudes, que son los que más nos definen. Las virtudes vienen a ser como disposiciones estables que tenemos en nuestra vida y que de tanto entrenarlas dan de sí una definición muy concreta de nosotros. Por ejemplo, me he entrenado tantas veces en ser generoso que hoy destaca en mí la generosidad y hoy es una nota definitoria de mi propia personalidad, porque la he entrenado mucho como virtud. Pero por defecto también podría ocurrir. Me he entrenado tanto en mentir que la gente me conoce como un mentiroso, como un falso. Y hasta a punto de constituirse en un rasgo de mi personalidad. Por eso, y termino, la respuesta es que hay una trascendencia propia de cada uno de estos elementos que conviene tener muy en cuenta. Verás, la máxima aspiración de la inteligencia, que es donde la hemos sentado en esta reunión interna, la máxima aspiración de esta es la verdad. La máxima aspiración de la voluntad, tiene que ser el bien. Y la máxima aspiración de los afectos, el corazón, ha de ser la belleza. De hecho, lo que nos mueve, lo que tiene fuerza tractora en nuestras vidas, es la verdad de las cosas, la bondad de las cosas y la belleza de las cosas. Las cosas y, sobre todo, las personas. Entonces, nuestro crecimiento está justamente en la proyección de nuestra reunión interna. Por eso nos jugamos tanto en la reunión interna. Porque la gran aspiración, el criterio último de la reunión interna es la verdad, el bien y la belleza. La belleza no solamente estética, la belleza es donde coinciden precisamente la bondad y la verdad, ¿verdad? Esto pasa muchas veces. Hay personas que se han casado y ponte por caso que a lo mejor él o ella no sea muy agraciada. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que ha fracasado la belleza? No, es que la belleza es mucho más que la apariencia, ¿verdad? Estamos hablando de una belleza potente, no solamente de la apariencia, ¿verdad? Y esta es la aspiración a la que tienen que valga la redundancia, aspirar y crecer estos de aquí.
Por eso cuando tú moderas, dices, tú háblame, ¿eh? Pero como no te ve hablando por el registro de la belleza a la que tienes que aspirar, te voy a tapar la boca o quitar el turno de palabra. No me hables así en esta reunión interna. Háblame con respecto a la belleza que vosotras tenéis que experimentar y tener. Y tú, inteligencia, cuídate mucho de decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Porque si no, de poco sirve tu aportación en esta reunión. Tú imagínate que la inteligencia tiene un papel preponderante en tu personalidad y se fundamenta en la mentira. Es que hay personas mentirosas, ¿eh? Personas que mienten mucho. Entonces, claro. O este de aquí. Oye, mira, voluntad. Yo quiero tu fuerza solamente para hacer el bien, ¿eh? No quiero tu voluntad, tu fuerza bruta para hacer el mal. Porque encima, como tienes mucha fuerza bruta, puede ser desastroso. Sí, pero aquí estás tú. Para moderar el debate. Con tu educación, con todo el patrimonio, ¿os acordáis? Una pregunta más. Pues con esto terminamos, que yo creo que ya la gente quiere comer. Y muchas gracias de nuevo por la charla, por las preguntas, por las respuestas. Y deciros a todos los que tenéis vaso que lo conservéis, ¿vale? Porque va a ser vuestro vaso, ya vuestro amigo durante todo el día. Y con esto acabamos, así que muchas gracias. Un aplauso. Gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias a vosotros, sinceramente y de corazón, por la invitación, Dani, y por la convocatoria y por el equipo humano que hay aquí. Esto me parece una iniciativa, en orden también a lo que hemos hablado, buenísima, ¿no? Todo lleno de jóvenes, también por aquí. Y esto es magnífico, esto merece la pena organizar. Muchas gracias. Muy bien. Que nada, que ahora si os parece, antes de que se vaya Luis, que pues, se va a tener que ir ya, hacernos ahí delante una foto todos con él para, bueno, que nos acordemos de este día, ¿vale?